Chivas sorprende con nuevo refuerzo. Cendejas se pierde el clásico y así es como América amarraría el regreso de Raúl Jiménez. Con toda esta información y más, arrancamos el Mexicanotas de este día. A muchos les ha sorprendido que el América en este mercado ha negociado más que nada préstamos. Con opción de compra sí, pero al final del día solo préstamos. Dourado fue el único que llegó comprado, pero esto de solo buscar préstamos es todo gracias a un plan para convencer a Raúl Jiménez de jugar en el América a partir de verano. De acuerdo al periodista Rubén Rodríguez, las Águilas están ahorrando todo este dinero para que en verano le llegue una buena oferta a Raúl Jiménez para que vuelva. La idea es que pueden ponerle una oferta económica que pueda competir con la posible renovación de contrato que le ofrezca al Fulham. Es decir, América lo que busca es a base de billetazos y nostalgia traer de regreso a Raúl. La decisión entonces caería totalmente en Raúl, porque si el América logra hacer una oferta grande en el sueldo del delantero mexicano, la única manera en la que Jiménez no llega al América es que él decida seguir en Europa, porque el sueldo que le ofrece el Fulham quedará muy por debajo de lo que el América está dispuesto a ofrecer. ¿Ustedes qué elegirían, gambeteros? ¿Dinero y volver al equipo de tus amores o seguir en Europa por lo menos un año más? Vamos con los partidos de la jornada 5. Toluca y Cruz Azul nos regalaron un muy buen partido de fútbol. En un encuentro en donde se puede decir que el equipo de Mohamed fue ligeramente mejor al del Arcamón. Al final el partido terminó 1-1. El primer gol del partido llegó al minuto 40, después de un jugadón de Toluca. Gallardo puso una asistencia para Paulinho, quien anotó su primer gol del torneo. Para el segundo tiempo, Cruz Azul salió dispuesto a empatar el encuentro y lo lograron al 76. El gol lo hizo Paradela. A destacar sin duda la actuación de Cristian Evere, quien en los minutos que jugó realmente mostró muy buenas cosas. En el estadio Corregidora Gallos Blancos recibió a León y aunque la Fiera parecía el favorito, al final Querétaro se llevó el triunfo. Los dos goles de Gallos fueron obra de Johan Julio, el primero de los dos, por cierto, fue un auténtico golazo con un disparo fuera del área. Y eso que Querétaro falló un penal en los primeros minutos del partido, si no esto terminaba en goleada. Si hay un equipo que decepcionó en este inicio de torneo, son los Bravos, pues Caixinha como entrenador y los refuerzos que han traído, se esperaba más de ellos. Ayer de plano Juárez no metió ni las manos. Pachuca con lo básico se llevó el partido por 2-0. El primer gol fue de Salomón Rondón al minuto 31 del partido. Y ya en la segunda parte, Cristian Rivera casi al final puso el 2-0 definitivo. En el Estadio Jalisco se vivió el que sorpresivamente fue uno de los mejores partidos de la jornada, o al menos en emociones. Atlas fue muy superior a Pumas en los primeros minutos del partido. Tuvieron fácil los primeros 15 minutos de juego, oportunidades para irse al frente en el marcador por lo menos 2-0, pero se nota que se les fue su goleador, pues nomás no tuvieron puntería. Y fue al minuto 34 que Pumas, en la primera que tuvieron, anotaron el gol que los puso al frente. Pedro Vite puso el 1-0 que para muchos hasta ese momento era injusto. Atlas siguió atacando y fue justo al minuto 42 que Mateo García puso el empate. Hay que decirlo, error de Keylor al querer quedarse con el balón. Pero antes de terminar el partido de penal, Juninho puso la ventaja para Pumas. Durante todo el segundo tiempo Atlas buscó el empate y este llegó hasta el final, con un cabezazo de Capazo y el sello de la casa, a lo Atlas de manera cardíaca. En otro buen partido de fútbol, el América recibió a Rayados de Monterrey, equipo con el que debutó Yuka como titular. América fue el equipo que más propuso el partido desde los primeros minutos. Fueron agresivos, pero entre fallas del equipo y que el Mochis Cárdenas salió inspirado, el marcador no se movió. En el segundo tiempo América no bajó la intensidad y con fallas de Brian y Kevin, el balón se negaba a entrar. Fue hasta el minuto 64 que Cendejas, con un disparo raso y pegado al poste imposible para el Mochis, puso el 1-0 y único gol del partido. Con este marcador América logró llevarse los 3 puntos y se empieza a ver una mejoría en el equipo. Aunque realmente se encendieron las alarmas en el equipo por la salida de Cendejas aparentemente lastimado. Y es que como bien dice Scarlett, Cendejas de la nada se tiró al césped y pidió su cambio, haciendo recordar a muchos la misma escena que se vivió el torneo pasado y en donde salió lesionado. De inmediato el cuerpo médico entró a la cancha para auxiliar al jugador y al menos lo que se mostró en televisión parecía que era serio. Sin embargo, ya en conferencia de prensa Jardine calmó a todos. El entrenador del AME dejó claro que no existió lesión. De hecho, lo que pasó es que Cendejas terminó muy cansado el partido, razón por la que decidieron sacarlo de la cancha, pues no quisieron arriesgar que si lo dejaban jugando, ahora sí terminara lastimándose. Con nada de lesión, salió bastante cansado, imaginábamos también que no conseguiría soportar todo el partido.
partido, pero realmente una actuación fue determinante y lo sacamos cuando ya no aguantaba más. Así que no corre peligro su participación en el clásico contra Chivas. Algo más a destacar del partido fue el debut de Rafael Veiga con el América, quien aunque se mostró bien en los minutos que tuvo, sí dejó claro que aún le pesa la altura de la Ciudad de México. Seguramente se irá acostumbrando, apenas lleva una semana en el país, pero las primeras sensaciones que dejó han sido positivas. Con estos partidos se acabó la jornada 5 y así quedó la tabla general. Del primer al octavo puesto tenemos a Chivas, Tigres, Cruz Azul, Atlas, Pumas, Toluca, Pachuca y América. En la mitad de la tabla están Rayados, Tijuana, Necaxa, Querétaro y Puebla. Mientras que ya al final vemos a Atlético de San Luis, Juárez, León, Santos Laguna y Mazatlán. De las cosas que nos dejó esta jornada, sin duda, tenemos las declaraciones de Diego Coca. En conferencia de prensa, confesó que es difícil la situación del equipo, sobre todo con una directiva que está pensando más en vender al equipo y que justo por eso lo trajeron, para tener un Atlas competitivo y poder venderlo bien. Es complicado hablar con una directiva que tiene el club en venta, con el que no hay futuro, y yo lo entiendo. Viene una oferta por Zúcar, le sirve de lo económico, lo deportivo no. A mí me trajeron para mejorar al equipo, hacerlo competitivo, para que se pueda vender mejor. Eso sí, a pesar de haber vendido su mejor jugador, la directiva sí le trajo el reemplazo del serbio. Cuenta César Luis Merlo que el uruguayo Agustín Rodríguez será nuevo futbolista del Atlas. Han llegado a un acuerdo total y en las próximas horas llegará a Guadalajara para firmar con los zorros. Y hablando de refuerzos, el América ya cerró a Vinicius Lima. Justo ayer les dijimos que las negociaciones iban por buen camino. Hoy ya se sabe que todo está acordado. Llega préstamo con opción de compra. Se vienen las Águilas brasileñas. Y seguimos hablando de las incorporaciones, pero ahora es de parte del rebaño sagrado. Tanto Tom Borghet como César Luis Merlo confirmaron que Jonathan Pérez tiene una oferta muy buena de parte de Chivas. De hecho, el mismo entrenador del Nashville confirmó que la negociación por el jugador está muy avanzada, tanto así que no lo convocó para el partido amistoso que jugó el equipo. Según información de 365 Scores, el trato ya se cerró. Hay intercambio de papeleos entre ambos equipos para que el registro del jugador se pueda dar en tiempo y forma. Jonathan juega como extremo, pero también puede ser habilitado como mediocampista ofensivo, algo que gusta mucho a Milito. Su llegada está pensando para que después de ver la convocatoria pasada del Vasco, en Chivas se dieron cuenta que pueden perder muchos futbolistas, por lo que Jonathan llegará no solo a presionar en la competencia interna, sino también para no resentir las posibles bajas que tenga el equipo en la liguilla. Hablando de Chivas, Milito al menos respira un poco porque José Castillo no será baja ante el América. Desde el rebaño han confirmado que el jugador solo se le dobló el tobillo, no es de gravedad su lesión, así que ahora solo se preocupa por la ausencia de Romo.